Yo soy tú mismo. Escuela de Sabiduría de la No Dualidad. Grupos de estudio y prácticas de las enseñanzas. Info hola @ yo soy tú mismo.com. Siento que mi vida no está funcionando. Lleva varios años en la escuela, y es de estos hermanos que no asisten nunca, ¿no? Y que tampoco se dejan ver mucho. Y me decía, no sé qué pasa, hermano, pero siento que algo no está funcionando bien. Y he probado de todo. Dice, como ya sabes, antes de estar aquí, estuve en el Zen varios años, pero no sé qué es lo que ocurre, ¿no? Es como si intelectualizara esta espiritualidad y no la llevara a un buen puerto práctico, ¿no? Me decía que sentía que había convertido en una especie de refugio a nivel espiritual toda la enseñanza. Y entonces voy a realizar con vosotros lo mismo que hice con él en la sesión. Os voy a invitar que tengáis papel y bolígrafo cerca. Os voy a hacer alguna de esas preguntitas toca narices que ya sabéis que me gusta haceros de vez en cuando. Inmediatamente que escuchéis mi pregunta, te respondas en voz alta a ti mismo de forma espontánea e inmediatamente, sin ningún tipo de cortapisa. Es decir, no pienses qué es lo que vas a decir, sino que empieza a hablar. Empieza a hablar respondiendo a esa pregunta de la manera más directa, honesta y sin filtrar que puedas. Una vez que hayas dado tu respuesta oral en voz alta, acto seguido, toma el papel, toma tu bolígrafo y escribe lo más literal que puedas aquello que has dicho. Y digo lo más literal que puedas porque es muy fácil que luego lo trates de adornar o modificar de alguna manera, ¿no? Es decir, es sin pensar, escribir directamente, ¿vale? Porque el acto de escribir sin hablar es muy poderoso. Y el acto de responder de forma espontánea, inmediatamente, cuál sería la respuesta que darías si nadie te escuchara, como para no sentirte juzgado y no sentirte coartado de ninguna manera, hará que fluya algo que incluso a lo mejor hasta te sorprende. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué no está funcionando en tu vida en estos momentos? La salud, el dinero, el trabajo, las relaciones, la comunicación. ¿Qué no está funcionando en tu vida en estos momentos? Segunda pregunta. ¿Realmente quiero que las cosas cambien en mi vida?
Siguiente pregunta. Estoy dispuesto y preparado para soltar todo aquello que me impide ser realmente mi verdadera naturaleza. Siguiente pregunta. Tal y como está mi vida ahora mismo, ¿a qué me está invitando la vida? Este hermano, tras hacerle estas mismas preguntas, me reconoció y me dijo: mira, Ernesto, no me quiero rendir. Lo digo intelectualmente, me comentaba, lo digo intelectualmente. Sé que es la solución, pero aún quiero hacer las cosas por mi cuenta. Recordad que el primer paso para poder rendir, y os lo he comentado y compartido un montón de veces, tanto cuando me habéis preguntado directamente como cuando ha surgido en cualquier tipo de retiro, el primer paso siempre en una verdadera entrega es cuando tú quieres que algo cambie, ¿no? Es poner en duda que realmente estés dispuesto a hacerlo. Porque este ego es muy astuto a la hora de hablar primero, de intervenir primero. Y muchas veces de hacernos creer que ya estamos dispuestos o que ya queremos algo que cuando luego nos vemos ante una determinada tesitura o ante una cierta confrontación, reculamos y damos un paso atrás en reversa. Entonces este hermano me dijo: me he dado cuenta de que yo me lo digo esto intelectualmente. Entonces tenemos que reconocer desde lo más profundo y con la máxima humildad, que sin el poder de la gracia somos total y absolutamente impotentes. Que aún seguimos resistiéndonos a la necesidad que tenemos, porque es una verdadera necesidad, de permitir que el ser se haga presente en todas y cada una de las esferas de mi vida. Y que si no, vamos a seguir en una especie de estado de desamparo permanente. Si yo me sigo negando a reconocer que soy el que soy eso, y que por lo tanto no tengo nada que temer aquí, porque el temor, el miedo, la inquietud solo surgen cuando pierdo de vista, cuando retiro mi atención de eso que realmente soy. Entonces, cuando no estoy vuelto hacia adentro, aunque mis ojos estén abiertos y esté conversando, trabajando con otras personas o lo que sea, sin él soy totalmente incapaz. Sin él estoy
indefenso. Y sin él soy vulnerable. ¿Y a qué es a lo que nos invita la enseñanza? ¿A qué es a lo que constantemente os estoy empujando, por decirlo así? A que seamos capaces de hacer a un lado todo lo que hemos creído ser, todas nuestras creencias. No puedo con esto, esto es difícil para mí, yo tengo un cuerpo enfermo, me es difícil no sé cuánto. Todas las creencias acerca de ti mismo, de ti misma, que vayamos teniendo cada vez una mayor determinación por querer hacerlas a un lado. Todas nuestras definiciones, todas nuestras conclusiones. Es decir, que vayamos haciéndolas a un lado, si no podemos hacerlas completamente, porque notamos, ¿no?, que vienen luego a presentarse en la forma de resistencias, por lo menos que nuestro compromiso interno con nosotros mismos sea de ir cada vez soltándolas con mayor determinación. Y recuerda que hay un montón de oportunidades que la gracia te trae cada día para eso. Y también muestras, como lo que nos ha compartido Victoria, de que la gracia está operando a través de ti, manifestando ese amor en cualquier dirección, y donde es muy importante que tú no te creas ser el vehículo, ni siquiera el vehículo, porque si te crees ser el vehículo, el cauce o el canal de que alguien se sienta de una determinada manera, estás frito, ya has caído en la trampa. No, tú no eres el canal de nada. Tú, cuando tú no estás, Él se manifiesta, a pesar de ti. Es decir, aquí no venimos a hacer feliz a nadie. ¿Recordáis que os lo dije hace poco? Aquí venimos a compartir, a expresar. A expresar sí, a compartir sí, pero no a cambiar a nadie, no a salvar a nadie. Entonces te pregunto ahora para que puedas reflexionar hondamente, por eso te dije, quédate con el papel y el boli, porque ya sé lo que pasa a veces, que viene algo con fuerza, y en este caso me viene preguntarte con mucha fuerza, siempre en tu vida, hoy por hoy, ¿sientes que hay alguna creencia en ti? Y ahora te voy a pedir que respondas a esta pregunta directamente escribiendo, sin filtros. No te pongas a hablar, coges el papel y empiezas a escribir directamente y sin cortapisas. ¿Sientes que hay alguna creencia en ti muy arraigada que no puedas hacer a un lado? Repito, ¿sientes que hay hoy por hoy alguna creencia en ti muy arraigada que no puedas hacerla a un lado? Comienza a escribir. Cualquier creencia que consideres que te limita. Una creencia es un pensamiento que se ha hecho fuerte como una especie de sentencia.
precisamente son todas estas creencias, en su mayoría falsas, las que nos han traído hasta aquí a un estado mental totalmente distorsionado, que han implicado el dolor y el sufrimiento que aún todavía se sigue dando en nuestras vidas, en mayor o menor medida. Todo eso que yo creí a pies juntillas en un momento determinado, lo he querido ir validando a través de todas las experiencias que se han ido produciendo, hasta que entonces llega un momento en que me planteo, si estoy sintiéndome mal, triste, apenado, solo, abandonado, miedoso, culpable, lo que sea, es porque hay un filtro ahí que no me impide ver correctamente. Ese filtro es la creencia. La creencia me pone en contacto con la inclinación a ver o a interpretar o a conceptualizar de una determinada manera. Entonces, no hay nada, si te das cuenta, nada que podamos hacer en un camino espiritual como ego. O sea, tú como ego no puedes librarte de esa creencia, porque como ego la has forjado tú y has querido creer que eso que era falso se convierta en realidad o en verdad para ti. Luego, como ego, si el ego es el que fabrica la creencia, el ego no va a querer desmontar lo que ha montado, ¿no? Es como el eterno ejemplo, ¿no? De que cuando ego está disfrazado del jefe de los ladrones, no va a querer sacarse de la cárcel. Se disfrazará del jefe de la policía para convencerte que es verdad, que eres muy malo, que eres muy culpable, lo que sea. Entonces, como ego, no tenemos absolutamente ningún poder. Como ego eres una sombra. Eres una ilusión, una ficción. Ahora, si te haces a un lado, es posible que el único poder real entre con fuerza a tu vida y lo transforme absolutamente todo. Y cuando digo todo, no me refiero a que si tienes mañana, porque esté dentro de tu prarabdha, que pasar por un lugar y que se te pinche una rueda, que tu rueda no se va a pinchar. No, es que te dará exactamente igual que la rueda esté pinchada o no. Es decir, no habrá la reacción, por ejemplo, que pudiera tener lugar como consecuencia de la creencia de que soy una persona torpe a la que siempre se le pincha una rueda o se le rompe algo del coche o que siempre me pasa algo. Y bueno, ¿y qué? Ya no voy a utilizar esa experiencia para definirme a mí mismo o a mí misma como defectuoso, como errático. Entonces, conforme vamos atendiendo a nuestro ser, conforme nos vamos atendiendo, ¿qué es lo que va pasando? Pues que la purificación de esta mente en la que estas vasanas se manifiestan se van a ir poco a poco, y estas creencias, como expresiones de estas vasanas, se van a ir poco a poco destilando. Porque recordad una cosa, la creencia tiene una finalidad para ego, y es que finalmente yo me sienta fallido, ¿verdad? Yo termine sintiéndome culpable, yo termine sintiendo que las cosas no son como yo quiero, y lo que somos no está nunca en duda. Nuestra identidad y nuestro valor nunca están en duda. Nosotros somos pura conciencia. Ahora, tenemos un problema mental. Tenemos un problema mental. Y ese problema mental no somos nosotros. Esa es la buena noticia. ¿Quién tiene el problema mental? Ego. ¿Tú eres eso? No. Parece serlo, sí, cada vez que te dices que yo tengo un problema mental. Cada vez que te dices que yo tengo un miedo muy grande a no sé qué, o que no es verdad que tú seas quien lo tiene, pero mientras te parezca que lo tienes, es porque aún no estás dispuesto a hacerte a un lado, porque crees que sin eso, ¿qué va a ser de ti?
ego te ha convencido que sin ese miedo, sin esa necesidad de sentirte atacado o de atacar, o de defenderte, o de verte vulnerable, sin eso vas a estar como en una especie de nada, vulnerable. No, es al revés. Sin eso eres completamente invulnerable. Pero este ego te ha hecho creer, te has creído, que eso que experimentas y que sientes es muy, muy, muy verdadero. Le has puesto tanta intensidad. Entonces, la autoconsciencia, ¿qué va haciendo? Va permitiendo que entre un rayo de luz cada vez más ancho, más amplio, más intenso, con una mayor carga de sabiduría en todo lo que es el antakarana, que es el cuerpo sutil, de tu mente, de tu intelecto, para que puedas ver en un momento determinado a esa creencia sin tanto miedo a que se desvanezca. Las nubes de oscuridad se van a ir disipando más. El sol cada día brilla. Tú te asomas por la ventana, incluso cuando ves un día nublado y dices, uy, qué nublado está, pero el sol está detrás siempre. Nunca deja de estar ahí. Por más difícil que sea la experiencia que puedas estar viviendo, que puedas estar atravesando o que creas que está por venir, no te olvides nunca de que detrás de esa cortina de humo o de nubes estás tú. Tú como tu rostro original. Y por experiencia te puedo asegurar que habrán cambios radicales en tu manera de percibir y de interpretar la realidad. Cambios radicales. En cuanto me hice totalmente a un lado, que es de lo que estamos hablando hoy, y desapareces, luego te das cuenta de que no era tan difícil abandonar puntos de vista a los que a lo mejor te estás aferrando, abandonar el miedo a situaciones simplemente encarándolas y afrontándolas sin hacer caso de lo que esta mente te diga al respecto, ni creyendo en vaticinios de que se van a cumplir cosas por el hecho de que crees en cosas. No. Porque la voluntad de confiar en eso que sabe en ti, en esa gracia, destruye por completo cualquier forma de vaticinio que este ego te haga creer que se va a cumplir, por el hecho de que esa creencia aún no se haya disuelto completamente. Destruye, disuelve, diluye. Entonces, cuando miras atrás, después de ese ponerte a prueba y estar dispuesto a hacerte a un lado en las situaciones que sea que se te estén presentando hoy por hoy, vas a tener una compasión creciente contigo mismo desconocida hasta hoy. De cómo tú solito te estabas llevando tanto sufrimiento innecesariamente a tu vida. Y además vas a sentir lo mismo hacia los demás. Compasión y solo eso. Y por experiencia propia te lo digo, vas a ir notando un cambio profundo en tu percepción. Alguna vez algún hermano me ha preguntado, ¿y por qué hablas de tus propias experiencias? Porque es como si vas a hacerte doctor y el doctor que está allí para darte una clase, en lugar de decirte, mira, ya he hecho esta operación a corazón abierto varias veces, ven, confía, estate tranquilo, porque esto funciona así, no te lo dice. ¿Tendrías la misma confianza? Y dirías, bueno, ¿y este doctor de dónde ha salido? ¿Tú has operado alguna vez? Ah, no, es que no te quiero hablar de mí porque no me quiero dar importancia. Bueno, es que primero tiene que desaparecer cualquier vestigio de autoimportancia para poder hablar de uno mismo, aunque uno sepa que uno no es ese personaje a través del cual se ha producido ese cambio de percepción. Pero es muy importante contar con una referencia, como siempre os digo, externa, que sea la representación de tu propia referencia interna.
mi maestro me decía en Tíbet, estás empezando a cambiar la señal. Dice, pareces uno de esos viejos coches, me decía una marca de algunos coches que llegan por ahí en China y demás, que no me acuerdo ni cómo se llama. Es decir, es como uno de esos viejos no sé qué, ¿no? Que empiezan poco a poco a funcionar después de estar muy averiados. Comillas, me decía, estás empezando a cambiar de la tercera a la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es el cuarto nivel, el cuarto estado de conciencia, ¿no? Del que nos habla Robert, ¿no? Que cuanto más tu mente va apocándose, aplacándose, estando dispuesta a rendirse, y más hay una disposición a hacerte a ese lado, hacia esa esquina, dejando que todo fluya como tenga que ser. Entonces, según lo que he vivido, es como si el mundo material fuera cobrando otro sentido. No te parece tan denso y tan absolutamente material lo que antes sí te lo parecía. Y esa amplitud de conciencia te hace funcionar de una manera mucho más ágil y sobre todo con una neutralidad emocional en tu vida ante todo. Oye, fíjate qué buena noticia. Ah, muy bien. Ah, pero mira qué desgracia. Ah, muy bien. Todo está bien. Ya, pero fíjate lo que le ha ocurrido a tal persona. Ya. Todo está bien. Pues no suelo hablar mucho de esto, ya lo sabéis, pero hubo un momento en mi práctica de autoatenderme, justo cuando pasaron unos 12 o 13 años aproximadamente después de estar en el monasterio, en el que, a pesar de mí, la gracia, y sin merecimiento alguno, por mi parte, la gracia me otorgó una especie de apertura o de claridad que reconocí claramente que fue un antes y un después con respecto a todo lo que había practicado y todo lo que había visto. Y esto te lo comparto porque en ese tiempo yo era muy inmaduro. Y mira que había meditado un montón y había hecho austeridades de todos los colores. Me sometía a un montón de pruebas a mí mismo en cuanto veía cualquier cosa que pudiera notar que era un apego, que era un miedo, que era una dependencia. Me sometía de una forma absolutamente demoledora a ver si es verdad que era capaz de no dejarme arrastrar por eso o por lo otro. Entonces, cuando hay sed, cuando hay una verdadera sed espiritual, espiritualmente hablando, uno al principio quiere controlar el proceso, porque cree que va por su cuenta. Yo creía que las cosas iban por mi cuenta y creía que con esas pruebas a las que me sometía a mí mismo iba a lograr cosas. Y es necesario ese meter la llave, ¿no?, en la cerradura, como siempre os digo, pero es mucho más importante saber que al final nada depende de ti. Nada de lo que finalmente cambie como tu percepción, me refiero. Sí, el tener la disposición a dar los pasos como para que la gracia entienda y lea el mensaje de que estás dispuesto verdaderamente a que ella opere sin tu interferencia. Y todo esto, hermanos, de verdad os lo comparto para que jamás desistáis, para que jamás os rindáis. Y sabed que las promesas de estas enseñanzas son total y absolutamente ciertas y absolutamente reales. Lo que yo llamaba mi vida, lo que creía que era mi vida, cambió radicalmente y mi percepción cambió radicalmente hacia algo totalmente desconocido en esa neutralidad emocional cuando hubo una especie de crujido interno enorme, como una especie de llanto desgarrador en el que dije lo que tú quieras. Y sé que me amas y sé que es para mi bien y yo no me voy a interponer ahí. Y mientras tanto, muchas cosas estaban
dando vueltas como así, ¿no? En círculo. Con lo cual, y como le dije a este hermano, sábete de que todo eso que sientes que te limita, que te confronta, que te frena, para poder permitir que el máximo poder de tu ser se despliegue completamente en esas situaciones que aún sientes en las que sientes que eres un freno de alguna manera. Porque la gracia nunca va a dar un paso donde tú no quieras que entre. Es tal el respeto y el amor que nunca da un paso, nunca es, pero no quieres, pero espérate que te voy a decir cómo son las cosas. No, te tienes que rendir de verdad. Entonces, sábete totalmente consciente de que todo esto es posible, este hacerte a un lado es totalmente posible si continúas diligente y constante, rindiéndote, abriéndote al amor. Y recuerda que la paz y que el contentamiento sin motivo, sosegado y sereno de tu ser es totalmente posible, está a tu alcance. Y además es directamente proporcional al alineamiento, es decir, a la purificación y a la rendición de tu voluntad con la voluntad del Padre. El Padre en ti, el Padre es Dios en ti. Por eso siempre Robert al final de cada salsa nos dice, ama a Dios como tú mismo, Dios que habita en ti. Om Shanti Shanti Om